Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 5 dice de la siguiente manera: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado solos o a nuestra propia imaginación o pensamiento, Señor. Sí que nos has hablado, Señor, por medio de tu divina palabra, para que no estemos confusos, sino en orden, para que estemos conforme a tu voluntad. Glorifícate. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A lo largo de Primera de Pedro hemos estado estudiando el tema del sufrimiento, el tema de las pruebas, el tema de la persecución, porque en esta carta el apóstol le había escrito a los cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos en el imperio de Roma. El emperador Nerón era terrible y la tenía en contra de los cristianos, y los buscaba y los torturaba, les quitaba la vida. Era un tiempo muy difícil y había palabra de Dios, sin embargo, para los cristianos. Igual como hoy en día hay palabra para usted, hay palabra para cada uno de nosotros. Hemos llegado al capítulo 5 y aquí hay unas palabras especiales para los líderes. Aquí se les menciona como ancianos. Hay palabras para los ancianos, los líderes de la iglesia, porque la iglesia debe de organizarse y debe de caminar conforme a la voluntad de Dios, aún en tiempos de tribulación, aún en tiempos cuando hay pruebas y cuando hay persecución. Quiero compartirles acerca de los requisitos de los ancianos, luego sus responsabilidades y por último su recompensa. Entonces vamos a ir en ese orden. Primero vamos a ver cuáles son los requisitos de los ancianos. Dice el versículo 1: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Lo primero que tenemos que preguntarnos es quiénes son los ancianos. No se me olvida una hermana que era nueva en la iglesia, luego que escuchaba que en la iglesia habían ancianos, que había reunión de ancianos. Luego me dice, hermano, pastor, ¿y cómo les dice ustedes que los viejitos, verdad? Y luego me dio risa porque tenemos ancianos en la iglesia que de hecho no son avanzados de edad, pero sí son maduros espirituales. En la Biblia la palabra anciano pues puede tener por lo menos unos 4 diferentes significados. Para empezar, pueden ser personas que ya tienen una edad avanzada, personas que han vivido, que tienen experiencias, son personas ancianas. También en la Biblia, entre el pueblo judío, el pueblo israelita, habían líderes religiosos que se llamaban los ancianos. A veces a Jesucristo se les acercaban los ancianos de Israel.
Luego también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, se nos menciona a 24 ancianos que están sentados en tronos alrededor del trono de Dios. Esos 24 ancianos entendemos que son los 12 apóstoles, y aparte son los 12 patriarcas o personas importantes en el pueblo de Israel. 12 y 12 son 24. También son los ancianos del libro de Apocalipsis. Y luego, hermanos, también los ancianos son los varones que son maduros espiritualmente hablando, que dirigen la iglesia. Y a este grupo me voy a enfocar un poco más. La palabra anciano en griego se dice de la siguiente manera, se dice presbúteros. Y la palabra presbúteros, usted se dará cuenta al escucharlo, se parece mucho a la denominación presbiteriana, la cual es conocida porque ellos, su gobierno es, en la iglesia local es un gobierno de ancianos. Son los ancianos juntamente con el pastor que lideran la iglesia, pero no solo en iglesias presbiterianas, también en las iglesias de nuestro movimiento Evangélica Libre, en iglesias que son pentecosteses, también tienden a haber ancianos que gobiernan juntamente con el pastor. En las iglesias que son iglesias bíblicas o Bible churches, tienden a tener ancianos también. Hay otros movimientos, por ejemplo, uno que viene a mi mente son las iglesias bautistas, que típicamente tienen un solo anciano, el cual sería el pastor, y los líderes principales les llaman diáconos. Y lo hacen de esa manera para distinguir entre los líderes laicos, por decirlo así, y el pastor, ¿verdad? Pero igual se están cumpliendo la función de un anciano. Voy a hablar acerca de sus funciones en unos minutos. Pero nos damos cuenta, hermanos, que en la Escritura hay requisitos para los ancianos, y se ven mayormente en otros libros en el Nuevo Testamento, entre los cuales está, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y si usted gusta voltear ahí, quiero leer brevemente para que usted se dé cuenta los requisitos que Dios le pone a los que son llamados a ejercer el papel de anciano. Y dice así desde el versículo 1 de Primera de Timoteo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y se va a dar cuenta en un momento que el obispo y el anciano son palabras sinónimas, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, no solo adentro de la iglesia, pero dice aquí, también con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay mucho que nosotros pudiéramos decir ahí, pero la palabra que sobresale en cuanto a los requisitos de los ancianos es la palabra irreprensible, que no debe haber nada que sea una mancha, que sea un tropiezo, tanto para el pueblo de Dios, inclusive para los que están afuera. El pastor no puede decir, o a un anciano puede decir, bueno, yo, con tal que yo esté aquí bien con los hermanos de la iglesia y la gente afuera habla mal de mí porque son mundanos. Bueno, si nada más es por eso se entiende, pero si es porque le saben algo, entonces queda descalificado. Es decir, algo fuerte, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Porque entendemos que nadie es perfecto. Nos damos cuenta aquí que a nivel iglesia los ancianos deben de ser varones, por la sencilla razón que es el versículo 2, dice que deben ser maridos de una sola mujer.
no dice esposas de un solo hombre, ¿verdad? Maridos de una sola mujer. Y a propósito, al decirlo de esa manera, se están dando a entender que los hombres deben de ser fieles. No pueden tener una mujer ahora y a rato después tener otra y decir, no, pues una mujer a cada rato. No, no. Es decir, una mujer, digamos, por toda su vida, a menos de que ella muera, ¿verdad? Entonces, así es la manera en la cual lo que se le pide en cuanto a un anciano, en cuanto a su matrimonio. Es más, yo les comento que en la Iglesia Evangélica Libre, un pastor, ¿verdad? Un pastor, igual debe de ser marido de una sola mujer. Si se divorció, ya casi que no va a poder ser pastor y especialmente si el divorcio fue por culpa de él. Esto se toma bastante en serio, como también todo lo demás que aquí está escrito. Pero igual, no estoy hablando nada más para los pastores, estoy hablando, hermanos, para los ancianos. Pero usted dirá, bueno, es un tema para los ancianos, ¿para qué llegue el templo, hermano? Es para todo aquel que también, aunque quizá no tenga el cargo de anciano, pero también es líder. Y usted dirá, no soy líder. Bueno, también es para todo aquel que es maduro espiritualmente o quiere madurar o de alguna manera, hermanos, quiere ser una persona que quiere liderar, que quiere estar al frente, que quiere tener influencia en la vida de los demás. A modo que este tema es un tema para todos. Hermanos, damos cuenta, hermanos, que entonces los pastores somos parte de los ancianos. En nuestra iglesia tenemos un grupo de pastores. Yo soy un grupo de ancianos. Yo soy uno de los, como pastor, pues soy uno de estos ancianos. Y les comento que también, hermanos, siempre en el Nuevo Testamento hay pluralidad de ancianos, no se trata nada más de uno. Si usted mira, por ejemplo, Tito capítulo 1, que parece mucho a 1 Timoteo 3, mire lo que Pablo le dice a Tito en el versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, donde había habían ya iglesias sembradas. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, no dice un anciano en cada ciudad, dice ancianos en cada ciudad. Es decir, a modo que si en una ciudad hay una iglesia, en cada iglesia había un número plural de ancianos, más de uno. Dice, así como yo les mandé el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo, a modo que el obispo del versículo 7 es el mismo anciano del versículo 5, es algo que acabo de decir hace algunos minutos. Entonces, hermanos, vuelvo a decir que este tema es para toda persona que se quiere dejar usar por Dios y no exclusivamente para los pocos ancianos que hay en una congregación. Dice de nuevo en Primera de Pedro, capítulo 5, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. A modo que los ancianos tienen que andar cerca del pueblo, no separados. No deben de sentirse que están más altos que la iglesia, ¿verdad? No deben de ser personas como que, uy, estoy muy ocupado, soy un anciano, no me marquen, no me hablen, ¿verdad? Al contrario, tienen que estar conectados, tienen que estar al tanto de la salud espiritual de los hermanos de la iglesia, de la congregación. Gloria sea a Dios. Y me encanta que después de que él dice eso, dice, yo anciano también con ellos. Esto dice Pablo. Ahora, la Iglesia Católica Romana considera que Pedro fue el primer papa. Pedro no dice eso, ni tampoco lo dice Pablo, ni ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Lo que dice Pedro, él dice que él, además de ser un apóstol, él es un anciano con los demás ancianos. Él no es el primer papa de ninguna iglesia. El primer requisito para un anciano es que tenga una relación cercana con Jesucristo. En la experiencia del apóstol Pedro, él fue un testigo, no de lejos, pero de cerca,
de la vida del Señor. Él caminó con Él durante esos 3 años y dice aquí a la mitad del versículo 1, fue testigos de los padecimientos de Cristo. Él estaba ahí cuando lo arrestaron. Él estaba ahí cuando lo estaban latigueando, que sé que cuando llegaron a arrestarlo, pues, fue muy valiente y le cortó la oreja a uno de los que llegaba a arrestar al Señor. Pero después le dio miedo y se aparta porque no quería que le aconteciera lo mismo. Pero aún ahí estaba siendo testigo. Él dice que fui testigo de sus padecimientos. Tenía una relación con el Señor. Y aunque se apartó, luego Dios lo llamó de regreso, a modo que lo reintegró al servicio a Dios. Y luego dice que también es participante de la gloria que será revelada. Así como fue testigo del sufrimiento de Cristo, fue testigo o de alguna manera participó de la gloria de Cristo que a un futuro será revelada. Cristo viene otra vez, aleluya. Y cuando Él venga, Él nos arrebatará, Él descenderá del tercer cielo, donde está su trono, al primer cielo, donde están las nubes. Y desde ahí nos arrebatará, nos llamará, los que somos cristianos y estamos vivos, Él nos llevará consigo. Gloria sea el nombre de Dios. Y claro que nosotros no hemos visto eso, no ha llegado ese momento, ni nosotros ni Pedro, pero Pedro como que tuvo un anticipo de aquella gloria. Me refiero al evento conocido como la aparición en el monte de la transfiguración. Se acordarán que Cristo había ido a orar a un monte y se llevó a Pedro, y en eso que estaban orando, hermanos, Pedro ve que el Señor Jesucristo queda transfigurado, y junto con el Señor estaba Elías y estaba Moisés. Elías es representante de los profetas, Moisés es representante y el dador humano de la ley de Dios, los cuales apuntan hacia la persona de Jesucristo. Los tres resplandecían, se veía la gloria de Dios sobre ellos. Pedro quedó tan asombrado que dijo: bueno, es bueno que estemos aquí. Quiero hacer una enramada, digamos, para ellos, ¿verdad? Luego el padre pues interrumpe a Pedro y dice: este es mi hijo, a él oíd, ¿verdad? Entonces sí vio algo de su gloria, tuvo un anticipo de la gloria que a futuro se va a revelar. Así como Pedro estuvo cerca del Señor, todo hermano y hermana que quieren liderar, que quieren estar al frente, que quieren bendecir, que quieren animar a los demás, el primer requisito que Dios nos pide es que nosotros caminemos de cerca con el Señor. Que nosotros tengamos la palabra viva en nuestras vidas. No podemos ser de que escuché la predicación hoy y vuelvo a escuchar la palabra hasta que el próximo culto que llega. A diario tenemos que estar en la palabra de Dios. A diario tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando. Debe estar hablando Dios a nuestras vidas, primeramente, si nosotros queremos que Dios hable a los demás a través de nuestras vidas. Aleluya. Entonces ese es el requisito más indispensable, aparte de los que ya leí en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Me debo de alimentar, si soy líder espiritual, en oración y el estudio de la palabra. Debo de amar a mi esposa y a mis hijos y ser fiel. Como líder debo de vivir una vida de pureza sexual, de integridad financiera. Debo de rendir cuentas a algún hermano, amigo que esté cerca de mí, que está para apoyarme, y debo de buscar tener relaciones, amistades espirituales con hermanos de la iglesia, como también con vecinos y con otros, con tal de ganarlos para el evangelio, hermanos. Estos son los requisitos, la primera R, para los ancianos y para todo líder o maduro espiritual. Vamos con la segunda R. Es la R de responsabilidades. Ya que sabemos cuáles son los requisitos para un anciano, ¿cuáles son
las responsabilidades, cuáles son sus tareas, qué es lo que deben de hacer. Eso lo vemos en el versículo 2 y 3. Yo sé que ya hemos leído ahí, entonces permítame explicarle. Voy a resumir las responsabilidades en 3 partes. Lo primero es que los líderes o los ancianos debemos de apacentar al pueblo de Dios. Debemos de apacentar a las ovejas. Aleluya. Tenemos que cuidar a las ovejas. Debemos de darles palabra de Dios. Dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Nos rodea, son partes de nuestras vidas. Los conocemos, los valoramos. Aleluya. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando lo que ya mencioné hace unos minutos, que Pedro se había apartado del Señor? Tenía temor, 3 veces lo negó. Y después de que el Señor es crucificado y muere y es enterrado, pues sí es verdad que resucita el Señor y se le aparece. Y después que se le aparece, el Señor asciende al cielo, pero como que Pedro, aunque lo vio resucitado, pero como que ya no sentía la misma carga y el mismo amor para el pueblo de Dios, para las ovejas. Entonces, en una de tantas apariciones de la resurrección, Jesucristo se aparece en San Juan capítulo 21 a 7 de sus discípulos. Ellos están pescando, Jesucristo está en la playa y lo está esperando, lo reconocen, entonces empiezan ellos a remar en esa dirección. Pedro, impulsivo y a la vez amando al Señor, pues se avienta al agua, empieza a nadar, y total que cuando llega para allá el Señor le hace una pregunta, no una vez ni 2, pero sino 3 veces. Y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro pues le dijo que sí. Y después le vuelve, bueno, y luego le dice, apacienta mis ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Dice el versículo 17, Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, no basta que digas que me amas, porque vienes y cantas a Dios y levantas las manos. No basta que diga que me amas porque oras y lees la palabra. Si realmente me amas, entonces tú tienes que ver por el bienestar espiritual, la vida espiritual de las ovejas. 3 veces le preguntó, como para darle oportunidad ahora sí, para remendar las 3 veces que el Señor negó, que Pedro negó al Señor. El Señor ama a su iglesia, ama a sus ovejas y quiere que estén alimentadas. Podemos decir muchas cosas acerca de las ovejas, pero 2 palabras bastan. Una, que las ovejas son vulnerables. Fácilmente se dejan enredar en algún arbusto o son llevados a algún lugar diferente o se extravían. Y tienen de estar los líderes cerca de las ovejas. ¿Cuántas veces cuando algún hermano se ha mudado a algún lugar, o a veces no se han mudado y dejan de asistir a la iglesia y se enredan en alguna doctrina falsa? Y a veces me digo, ¿cómo es posible después de tantos años de enseñarle, de instruirle eso y el otro, para que terminen en una secta, en un lugar de error? Entonces tenemos que estar al tanto. Son vulnerables, pero también son valiosas. Jesucristo en Lucas 12, versículo 32, con esa ternura le dijo a sus seguidores estas palabras. Lucas 12, 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Son la manada pequeña, son el pueblo de Dios, y el Señor les ha prometido, ahora sí, el reino. Aleluya. Ahora, en Ezequiel capítulo 34, Dios está frustrado y aún enojado con los pastores de Israel porque no cuidaban de las ovejas.
hermanos, y Él los exhorta con unas palabras que son tan fuertes, pero tan necesarias para la iglesia de en todos los tiempos y para la iglesia moderna. Desde el versículo 1 dice así, Ezequiel capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, le está hablando al profeta Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, es decir, no deberían estar apacentando a las ovejas, en vez de apacentarlas, están apacentándose a sí mismos. Versículo 3, coméis la grosura, lo mejor de la comida se le echan ellos. Dicen, y os vestís de lana. ¿Y de dónde agarran la lana, hermanos? Ahora sí, matan a la oveja, agarran la lana con darle vestirse bien. Entonces dice, coméis la grosura, vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Esa es una, no la apacientan, no la alimentan. Y si la alimentan, luego para degollarla. Luego dice versículo 4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la pierna quebrada, ¿verdad? O la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan, hablando de las ovejas, errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Esta palabra nos hace reconocer de que si los que somos líderes espirituales, si nosotros no vemos por las ovejas, Dios nos va a pedir cuentas, aleluya, porque Dios ama a las ovejas. Vea. Entonces la oveja que está descarriada, que anda por allá afuera perdida, hermanos, hay que hacerla volver. Ahora, a veces pueden haber personas que o bien son ovejas perdidas o bien son lobos rapaces, y a veces es difícil distinguir, ¿verdad? Porque lo que hace un lobo rapaz, hermanos, lo que hace es ataca el liderazgo sin fundamento, y lo que hace es divide la iglesia. Y esa persona no es una oveja que está descarriada, que hay que hacerla volver. Ese es ahora sí un lobo que está queriendo dividir, y nos enseña la palabra de Dios, hermanos, que en ese caso es mejor cuidar a las ovejas, hermanos, para que no vayan a ser influenciadas con un mal consejo. Ahora, hay varias cosas, ¿verdad?, que nosotros debemos de hacer, como estar apacentando o viendo por las ovejas. Ya dije que debemos de apacentar, pero también lo que debemos hacer, también tenemos que dirigir. Ok, ya la alimentaste, ya le hablaste palabra, ya la llenaste, ¿verdad? Hermanos, el asunto no es nada más engordar, ¿verdad?, a la oveja, es también, hermanos, dirigirla para que sepa dónde ir, para que vaya donde hay pastos verdes. Hay que dirigirla, no exactamente donde quieran ir siempre, pero donde es bien para que ellos vayan. Aleluya. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Hay que cuidarla, hay que velar por ella. Dice Proverbios 27, versículo 23. A los pastores, a los que tienen ovejas, dicen: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Un pastor que tiene ovejas sabe cuántas hay, sabe cómo están, sabe cuál quizás está enferma, sabe cuál fácilmente se pierde por ahí, sabe cuál está desanimada, y Dios nos pide a nosotros. Ahora, alguien dirá: bueno, eso es tarea del pastor, y lo es, pero no solo es tarea de pastor, hermanos, es tarea de todo hermano
que ama a Dios, especialmente los maduros, y aún tarea de los que son nuevos, que Dios está hablando a sus vidas y debe de importarles. No podemos ser líderes y tener esa actitud cuando empieza a faltarle a un hermano y decir, no, pues no ha llegado, no, pues si quiere llegue, pues ya sabe dónde está la iglesia, 431 al norte de la Quentin Road. Digamos, no estamos hablando de que no conoce la dirección o que requiere de un GPS. Estamos hablando de que no viene, hay que ir a buscarlo, porque de eso se trata, aleluya. Hay que dirigir, ¿verdad? Y en tercer lugar, hermanos, hay que ser también ejemplo. Al final del versículo 3 dice así, sino siendo ejemplos de la grey. Una grey es una manada, es un rebaño. Hay que ser ejemplo. Me acuerdo cuando yo me convertí al evangelio, era un ministerio estudiantil y había una hermana que se veía que tenía tiempo, se veía que era espiritual y en algún momento en conversación me dijo, bueno, yo soy aquí para apoyar y todo, pero a mí no me mires como un ejemplo, no me mires como alguien que es digno de imitar. Y no sé por qué me decía eso, hermanos, pero le digo una cosa, es que a veces, aunque somos cristianos, a veces el cristiano no quiere ese sentido de responsabilidad, que lo haga otro. Yo nada más le apoyo, ¿verdad?, al líder. No quiero estar al frente, no quiero la carga. Hermano, nos toca, aleluya. Si usted es padre de familia, usted no puede decir, no, pues yo soy el papá, yo trabajo, traigo la comida para que se compre el mandado, pago la renta, pero eso de ser ejemplo, no, pues que alguien más le hable a mis hijos, que alguien más se encargue, ¿verdad? Que se encargue la mujer o que se encarguen los hermanos mayores, hermano. Nos toca como papás ser ejemplo, aleluya. A las mamás les toca ser ejemplo. En la manera que vive, la manera que visten, hermana. La manera que usted se vista, sabe vestir su hija. Hermano, la manera de que usted busca a Dios, su hijo va a buscar de Dios. Si usted se le hace muy fácil con cualquier pretexto dejar llegar a la casa de Dios, hermano, ¿qué va a pasar con sus hijos? Cuando ya lleguen 12, 13 años, ya no va a querer ir a la congregación. Va ya nada más para que le salen 2 bigotes, va a decir, soy hombre, me quedo en casa. ¿Qué le pasa, hermano? Debemos de dar ejemplo. Aleluya. En todo. Ahora, quiero compartirle algunas actitudes negativas y acciones negativas que nosotros debemos de evitar en el versículo 2 y 3, pero los voy a decir de manera positiva, voy a decir lo opuesto, ¿verdad? Ahí les va. Una es que nosotros debemos de servir a Dios y a las ovejas y verlo como un deleite, no como deber. Diga, deleite, no deber. Si yo sé que tenemos un deber delante de Dios, pero hacer las cosas solamente porque es un deber, con el tiempo nos cansamos. Llegamos a sentir que es como una carga, llegamos a sentir como, ay, ni modo, mano, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos porque nos nace, entonces es un deleite. Yo le voy a decir algo, hermanos. Para mí es un deleite compartir la palabra de Dios. Yo no soy como que, oh no, otra vez tengo que predicar y que, wow, y que les voy a... No, de ninguna manera. Yo hace algunos años me acuerdo, íbamos en una gira misionera en México, iban algunos hispanos, iban algunos americanos, y iba un hermano que era un líder, un copastor de una iglesia, y nos decía que él como copastor casi no le tocaba predicar, de vez en cuando, dice, y nos decía él, a mí casi no me gusta, dice, predicar. Se me hizo tan raro, ¿verdad? Como que lo sentía, ¿qué voy a decir? ¿Qué carga? Estaba temblando, estaba tan nervioso. Decía, qué raro, ¿va? Qué raro, ¿va? Hermano, pero de veras, es un deleite para mí. Y si usted, hermano, si usted ama las ovejas, qué bueno, man. Que usted sienta el amor, que usted esté llegando al culto, hermanos, a ver quién faltó, porque yo sé que siempre llegan al segundo servicio y hoy no los veo. Y entonces lo que viene pasando es que no tengo yo que decirle, usted sabe que háblele, visítele. Usted va y lo hace porque usted le importa, porque a usted le nace, aleluya. Deleite, no deber. Ahí va otra, ¿verdad? Que le quiero compartir. Repita conmigo, almas, no avaricia. Así es. Nos interesan las almas.
las personas. No nos interesa el dinero. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, a la mitad del 2 dice, no, dice, sino voluntariamente, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, Judas, que era un apóstol de confianza, el tesorero del Señor Jesucristo, pues estaba a cargo de la ofrenda y él iba sacando, él le iba sustrayendo. Él buscaba de alguna manera enriquecerse a través de estar robando. Eso lo llamaríamos una ganancia deshonesta. Que se le pague a un pastor o un misionero con el fin de que pueda liberar su tiempo y dedicarse de lleno al ministerio, eso, la Biblia eso no lo llama ganancia deshonesta. Eso la Biblia eso lo llama apoyo y liberación de tiempo para mejorar el ministerio de toda la iglesia, hermanos. Pero le quiero decir, hermanos, que hay que tener mucho cuidado con los ministerios que tanto hablan del evangelio de la prosperidad, porque desde el que enseña esa doctrina, desde el púlpito hasta aquellos que están sentados, hermanos, es un amor distorsionado y exagerado por el dinero. Donde quiera que haya amor hacia el dinero, hermanos, es terrible para las iglesias, terrible, hermanos, para las familias también. Hermanos, qué triste cuando en una familia muere mamá, muere papá, no sé, dejan una casa, dos casas, hermanos, y no dejan testamento, está todo intestado y los hijos están como que, y al principio sí es todo amor y eso, y después, hermanos, vienen los problemas, porque no hay un hijo, no falta un hijo que diga, no, pero yo cuidé más a papá y mi mamá, y papá me dijo a mí, ¿verdad? Y el otro, no, pero a mí también me dijo, ¿a poco te dijo? No te creo, ¿verdad? Porque a cada quien según le dijo en secreto, hermanos, y empieza, hermanos, y se terminan peleando, hermanos, hermanos, con Jesucristo llegaron a decirle, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? No, yo tengo que ver con eso, digamos. Con yo no me quiero meter con eso, ¿verdad? Hermanos, qué cosa más terrible cuando entre los hijos se están peleando por el dinero. Por eso es sabio el papá y sabio la mamá, y más cuando van entrando a cierta edad, hermanos, que ya tienen todo eso organizado, hermanos. Ya lo tienen todo seteado y sabe, que les expliquen de antemano lo que les va a tocar o que lo dejan hasta que lean la herencia, pero ya, es decir, y así no se pelean los hermanos, los miembros de la familia. Entonces, igual en el ministerio, somos la familia de Dios. El dinero es de Dios, cada quien Dios nos da fuerza para trabajar, ¿sí o no? Cada quien Dios nos da el privilegio de participar, hermanos. Hermanos, qué increíble que Dios acepta nuestras ofrendas y diezmos. Los acepta. No le damos limosna, porque limosna es lo que nos sobra. Si nos sobra, Dios no lo quiere. Pero si darle una ofrenda, un diezmo a Dios, es algo que uno dice, wow, pues, híjole, no, de esto no me sobra, digamos, pudiera hacer esto y aquello, pero no le hace. Quiero invertir, aleluya. Entonces, gloria sea a Dios, ¿verdad? Lo hacemos de esta manera. La tercera, ¿verdad? Que quiero decirles es que, deleite, no deber, almas, no avaricia, amor, no enseñorear. Como dije, amor, no enseñorear. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Ve? Sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, no es como que ahora soy un líder y ahora, watching, yo soy el líder ahora, ¿verdad? Yo mando, aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Aquí lo que yo digo, yo soy el caudillo, aquí yo mando. No se trata de eso, hermano. Esos en el mundo, esos del que el cuidado, el que es supervisor, le pudieron y ya le dieron 3 o 4 llavecitas, no, hombre, y va pasando y trililín, ¿verdad? Quiere que las oigan, ¿verdad? Nada más él abre y cierra, ¿verdad? Pero en Cristo, cualquier autoridad que nosotros tenemos, la usamos para bendecir las ovejas, aleluya. ¿Así es, sí o no? Es como los padres de familia. A ver, los hijos se quejan, no, es que ustedes son muy estrictos. ¿Cuántos les han dicho así los papás? ¿Verdad?
No, es que mis amigos, sus papás les dejan. Sí, mi hijo, mi hija, pero yo tengo esta regla, ¿sabes por qué? Porque te amo, porque te quiero, porque yo quiero que te vaya bien. ¿Verdad? Y así también en la familia de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia. Entonces, hermanos, hay requisitos para los ancianos y para los líderes. Hay responsabilidades. Y la tercera R es la R de recompensa. Hay recompensa. Dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y va a aparecer, no es por si aparece, va a aparecer, aleluya. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, es decir, ustedes, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Vean. Es bonito quizás ganar un campeonato de fútbol y le dan el trofeo. Es bonito tener un reconocimiento académico para mis hermanos que son estudiantes. Es bonito tener un reconocimiento en el trabajo y en el momento que se lo dan siente uno una alegría, una euforia, uno dice qué bonito, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pasa la semana, pasa el mes, pasa el año, pues ya se pasó la novedad, ya todo el mundo se acuerda, ni se acuerda, mejor dicho, ¿verdad? Y luego, hermano, si ganó un trofeo de fútbol y ahora le miran y en vez de un balón, del balompié, digamos, lo que tiene es más, parecía que tuviera el balón aquí, ¿verdad? En la panza, ¿verdad? Y dirán, ¿a poco jugabas fútbol? No, yo me gané el trofeo de veras, ¿verdad? Bueno, hermano, es decir, son bonitos los reconocimientos, pero son pasajeros. Pero mire lo que Dios da a los que son fieles a Él. Recibiremos la corona incorruptible de gloria. La corona de gloria es una corona que no se corrompe, que no se marchita. En aquel entonces, en los Juegos Olímpicos, en aquel entonces les daban una corona, y había hojas y todo eso, había bonito, pero se empiezan a marchitar, se hacen viejas y pues ya no sirven para nada, mejor se tiran. ¿Verdad? Pero la corona que Él nos dará será incorruptible, aleluya. Si es que le servimos fiel, bendito sea el nombre de Dios. Ahora quiero terminar con una cuarta R. Le dije que eran tres nada más, ¿verdad? Le dije requisitos, responsabilidades, recompensa. Quiero ir a la R de respuesta. Porque si hay líderes, llamémonos pastores y ancianos, o diáconos, o líder de este ministerio y el otro, le voy a decir una cosa. Cada persona que es cristiano, que es miembro de la iglesia, debe de contribuir para que el ministerio avance, para que el ministerio salga adelante, para que florezca, para que dé fruto. Todos nosotros debemos estar viendo por el crecimiento de la iglesia, no solo en cuanto a números, pero también, hermanos, en cuanto a la madurez espiritual. Mire lo que dice el versículo 5, porque alguien dirá, bueno, total, no soy líder, no soy anciano, no tengo el ministerio, pues qué bueno este tema, no era para mí, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes. ¿Cuánta juventud hay aquí? ¿A poco se sienten tan viejitos todos? Pura juventud aquí, aleluya. Vea, se le habló a los ancianos y ahora dice igualmente jóvenes. No los estamos descartando. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, someterse significa, hermanos, estar en orden, en el orden que Dios ha puesto. Es una palabra militar en el griego, siendo el griego el idioma original del Nuevo Testamento. Es una palabra militar que describe la manera en la cual las tropas
están puestas en un orden bajo la autoridad del líder que está encargado. Y debe de haber, por lo tanto, una actitud de respeto de cada uno de los que están en las tropas, de reconocimiento de quién es el líder al cual deben de obedecer. Yo creo que para muchos cabos a veces les es difícil tener algún sargento o algún capitán, y más si son autoritarios. Hermanos, nosotros, como miembros de la iglesia, nosotros debemos de sujetarnos, y más cuando los líderes que Dios ha puesto no son autoritarios, quizás como aquellos sargentos y capitanes que se dan en las Fuerzas Armadas. A veces no estamos de acuerdo con alguna decisión que se ha tomado. Mano, no le hace, pero si estoy sujeto, entonces yo digo, bueno, no es que esté tan de acuerdo, pero en actitud de sujeción y en obediencia a Cristo me voy a sujetar. Es como cuando a veces, por ejemplo, la esposa, ¿verdad?, que tiene mucho valor y mucha palabra en el hogar, y llega en algún momento, veamos que no sea de acuerdo él y ella, el esposo y la esposa, le dice a su esposo, mira, la verdad, mi amor, yo te amo mucho, pero no estoy de acuerdo, pero como tú eres el varón y tú eres la cabeza, ¿sabes qué? Me cuesta, pero me voy a sujetar, a ver cómo nos sale. Y si te equivocaste, Dios nos lo va a mostrar, ¿verdad? Y después a lo mejor puedas cambiar de opinión, y entonces el esposo va a decir, bueno, pues por lo menos está sujetando, y a ver qué pasa, y toma en cuenta lo que ella dice, ¿verdad? Pero hay esa actitud de sujeción, ¿verdad? Los hijos deben de sujetarse a sus padres, y ¿sabe qué? Los padres cometemos errores, ¿sí o no? Claro que cometemos errores. A veces nos pasamos estrictos. A veces somos demasiado blandos. A veces, no sé, damos un consejo que no fue el mejor. Tratamos de hacerlo mejor, pero cometemos errores. Le digo una cosa, hermanos, aún así los hijos deben de sujetarse a sus padres. Ahí empieza todo. Un hijo que no sabe sujetarse a papá o a mamá va a tener problemas cuando luego sea adulto y tenga un trabajo, hermanos, porque le va a querer responder al patrón, y ¿sabe qué? En un 2x3 le dan una patada y lo sacan y pierde el trabajo, porque no sabe sujetarse, no sabe callarse, digamos, cuando lo tienen que corregir o algo por el estilo. No hace lo que le están pidiendo. Y luego dice aquí que los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, pero mire, fíjese qué interesante, para que no se le vaya a subir al anciano y anden nada más, joven, sujétate, para que no ande así como sintiéndose la gran cosa. Pedro dice, y todos sumisos unos a otros, y lo dice, revestidos de humildad. Aún un anciano al tratar con un joven debe de hacerlo con un espíritu humilde. No como llegó el regañón por ahí, ¿verdad? Lo he dicho en otro momento, pero a veces no sé qué me da cuando algún papá, una mamá que no puede controlar a su propio hijo, le falta autoridad, ya no sabe ni qué hacer, y después me ve por ahí y le dice al hijo en voz alta, todavía para que yo escuche, yo creo, mira, y si sigues, le voy a decir al pastor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me miren como ogro. Y digo, no, que se encargue el papá. Y casi me dan ganas de decirle, hijo, haz lo que quieras, ¿verdad? No más le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Le voy a decir a tu papá, ¿verdad? O a tu mamá. Así los va a poner en contra de mí, hermanos. No haga eso, y no es bueno para ellos, ¿verdad? Sobre todo no es bueno para ellos. Pero dice aquí, revestidos de humildad todos. Dice, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjese que la palabra resistir es una palabra fuerte. En griego significa poner un ejército en contra. Eso se refiere. Entonces, como que vienen, digamos, los de otro país a pelear. Entonces, para resistir viene uno y trae sus tropas y los pone ahí como para detener a los enemigos. Y Dios, usando esa palabra militar, dice, Dios resiste, se opone, los encara, los detiene. ¿A quién? A los soberbios. El apóstol Pedro está citando aquí Proverbios 13, versículo 34, donde dice, ciertamente Él, es decir, Dios escarnecerá, es decir, se burlará de los escarnecedores,
y a los humildes dará gracia. Dios resiste a los soberbios, versículo 5, y da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren de la gracia de Dios? Su favor. Y por eso, hermanos, es mejor ser humilde. Y si usted saca un ministerio, hermanos, no está dando órdenes, ¿verdad? Usted nada más, usted pide ayuda. Usted pide a quién me puede echar la mano. Usted va a pedir cooperación. No ande regañando, ¿verdad? No ande regañando a los que están, porque lo están haciendo con amor. Lo están haciendo, hermanos, como usted no les está pagando, hermanos. Y aún si lo estuviera pagando, ni porque usted pague a alguien, usted lo va a tratar así como con una falta de respeto. De ninguna manera, hermanos. Y si eso es verdad en el trabajo, ¿cuánto no más en la obra de Dios? No sea usted soberbio. Me encanta como dice Isaías 57, versículo 15. El Dios Santo dice de la siguiente manera: yo habito, habla Dios, en la altura y la santidad. Allá está Dios, en la altura y la santidad. Y fíjese cómo sigue. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Tanto Dios habita en la altura y en la santidad, y al mismo tiempo con el quebrantado y con el humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está a favor de los humildes. Si estás quebrantado el día de hoy, estás quebrantado delante de Dios, Dios está a favor de ti. Pero si eres un soberbio, usted no, ¿verdad? El otro hermano, ¿verdad? No diga su nombre. El altivo, hermano, Dios se le opone, hermano. Dios lo resiste. Dios le pone un hasta aquí, hermano, si lo detiene. Porque el único que merece toda la gloria es Dios. Él es el que habita en altura y en santidad. Uno busca a Dios y trata de buscar la santidad, hermanos. Entonces yo les quiero animar, hermanos, a que todos aquí nos esforcemos para el avance de la iglesia. En la iglesia hay mucho trabajo que hacer. Y usted tiene dones, usted tiene talento, tiene capacidad. No diga, no, yo no. Usted, hermano. A ver, diga esto: líder yo. Gloria a Dios, se escuchó más del lado derecho que del izquierdo, ¿verdad? Usted quiere servir, aleluya. Y no basta con que lo diga, sino que lo haga. Se requiere de ayuda, hermanos. Este año de ministerio está por concluir. Vamos a estar buscando líderes nuevos para el siguiente año, hermanos. ¿Y sabe a quién lo va a tocar? Diga, a mí. Diga, a mí. Aleluya. ¿Qué pasó? ¿No hay amén? Amén, ¿verdad? A mí me toca, es un privilegio, hermanos, servir a Dios de corazón y con amor. Le quiero animar que valore usted mucho, hermano. Mire, donde quiera se le pide más. Usted va al trabajo y le piden más. ¿Verdad? Y luego de repente le dan más responsabilidad, aunque no le suban el sueldo, pero le dan más, ¿verdad? Responsabilidad. O quizás le subieron 15 centavos o una cora, ¿verdad? Y le dan el montón, no, el más de trabajo, mano, ¿verdad? Y llega a la casa y le están pidiendo más, la esposa le está pidiendo que haga usted más, que le ayude más, está bien. O el esposo le está pidiendo más también, y los hijos están pidiendo más ayuda, y todo el mundo le está pidiendo más. Pero Dios también nos pide más, y a Él hay que ponerle atención también, aleluya. Tenemos que darle tiempo a Dios y a su obra, y no darle las sobras, ¿verdad? Yo voy a llegar a escuchar la palabra y ya me voy, pero ni me voy muy rápido antes que el pastor algo me va a pedir. Algo me va a pedir, ¿verdad? No, yo no le voy a pedir nada, hermano. Dios le va a poner en su corazón, aleluya. Yo le voy a decir, hermano, si usted puede, si nos puede ayudar, si no puede, no hay problema, hermano. Porque ¿para qué vamos a darle torciendo el brazo a alguien? Si no quiere que no lo haga, déjelo mejor. Y si lo hace mala gana, ¿sabe qué? No lo haga. Dios va a levantar a otro. Amén, gloria a Dios. Aquí no se le ruega a nadie, hermanos. Aquí Dios nos llama, y los obedientes, hermanos, a servir. Gloria sea a Dios. Él está aquí. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por todo lo que haces.
Muchas gracias por tu iglesia, a quien tanto amas, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, a entregar toda su vida hasta que se derrame su sangre. Oh Dios amado, en esta hora, Señor, nos humillamos delante de ti. Te damos a ti honor y gloria. Te damos a ti alabanza. Eres grande, Señor. Eres glorioso. Nos ponemos en tus manos y te bendecimos. Ayúdanos a servirte. Gracias por varios hermanos que están sirviendo con todo el corazón. Recompénsales en grande manera. Algunos han estado sirviendo por un buen tiempo y se sienten cansados, así como Moisés. Padre, envía a un Aarón, a un Hur, que les ayude para sostener sus brazos que se han debilitado, porque sabemos que es una tarea de muchos, no de unos nada más. Ayúdanos y perdónanos, Dios, si no lo estamos haciendo con el todo, si no estamos dando el todo. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a alinearnos contigo y con tu obra y con tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús.